Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y el día de hoy estamos reunidos para ver la octava unidad del curso de consultor junior. Trataremos el tema de elaboración de informes y análisis de la información. En concreto, es poder desarrollar acerca de cómo vamos a estructurar y ordenar la información que hemos podido recabar durante todo el proceso del curso que hemos tenido acerca de el mercado, el producto, la documentación, las estadísticas acerca de lograr poner nuestro producto en el exterior, es decir, poder exportar. Entonces vamos a ver algunos puntos específicos acerca de ello. Muy bien, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a agarrar siempre, perdón, sobre, en este caso, sobre tableta de cacao orgánico, acerca de dónde buscar la información, ¿no? O cómo debo presentarlo, más que todo. Ya hemos visto dónde buscar y vamos a ver ahora cómo presentarlo. Para ello, debemos tener presente lo siguiente. En principio, nosotros debemos tener una estructura básica acerca del informe. En este caso, ¿qué informe va a ser? Va a ser el plan de negocios, la estructura del plan de negocios. Por otro lado, una vez teniendo claro nuestra estructura del plan de negocio, pues debemos tener claro cómo vamos a recolectar la información. El segundo punto importante es la recolección de la información para poder nosotros desarrollar el contenido de la estructura del plan de negocios. Seguido, veremos cómo haremos el análisis e indicaremos algunos tips para ello. Y el análisis ya vamos a explicar en más detalle, pero tiene que ver precisamente con el procesamiento de la recolección de los datos o la información que hemos podido desarrollar acerca de la estructura del informe. Para finalmente, una vez hecho ese análisis, empezar a poner nuestras conclusiones en cada parte de la estructura del informe. ¿Correcto? Mediante este esquema es que vamos a presentar precisamente nuestro plan de negocio. Y acá vamos a ver cómo está estructurado el plan de negocio. Pues ya se vio en su momento, tiene una introducción, tiene un análisis del entorno, el análisis del mercado. Son temas muy distintos, ¿no? La primera tiene que ver con un resumen en general acerca de lo que se trata el trabajo, y ya empezamos a desarrollar el trabajo acerca del análisis del entorno, el análisis del mercado, el plan estratégico de desarrollo de este trabajo, es decir, cómo pensamos nosotros estructurar precisamente la organización estratégicamente, el aspecto de responsabilidad social, el plan de marketing, ¿correcto? Que es en base al análisis del mercado, el plan de operaciones, el plan de organización y recursos humanos y el plan de recursos financieros. Esta estructura es un índice, ¿no?, predefinido que orienta la recolección de datos, es decir, son temas muy distintos, ¿correcto?, que a partir del plan estratégico ya empieza a estructurarse según lo que hemos podido investigar desde el entorno y desde el mercado. Y esto orienta precisamente cada punto tiene que estar previamente también estructurado. Ya es, digamos, un esquema definido con anticipación. No es que nosotros vamos a inventar. Tenemos ya, digamos, un índice, en otras palabras, para poder desarrollar nuestro trabajo. Y de esa manera poder orientar precisamente la búsqueda de la información. Entonces, a manera de explicar mejor en qué consiste cada punto, vamos a ver como ejemplo el análisis del mercado.
qué contenido tiene específicamente. Y el análisis del mercado, pues, define objetivos, la fuente de información, el mercado mundial de chocolate, porque este es el caso de la comercialización o la exportación de tabletas de chocolate orgánico a los Estados Unidos. Este es ese caso. Entonces, nosotros definiremos los objetivos que buscamos en el análisis de mercado, ¿no? Las fuentes de información de cómo nosotros pretendemos recabar la información para lograr y cubrir estos objetivos, y indicaremos cuál va a ser el mercado mundial de chocolate. Acá tenemos que ya tratar en qué consiste el mercado mundial de chocolate, ¿no? Que en su momento se vio precisamente en el análisis del mercado, las tendencias del mercado, buscaremos por dónde se orienta el mercado mundial del chocolate, la industria del chocolate en Estados Unidos, porque es a donde que nosotros queremos llegar finalmente, cómo es el consumidor de Estados Unidos, el mercado de chocolate orgánico en Estados Unidos, las condiciones de acceso a este mercado, es decir, para poder entrar con nuestros productos, qué debemos cumplir, los principales distribuidores y puntos de venta y análisis de precios. Todos estos puntos es el desarrollo del análisis del mercado, que está dentro de la estructura del plan de negocio que ya lo vimos en su momento. Entonces, acá lo que nosotros hacemos es describir por cada punto, cada parte de la estructura del plan de negocio, en este caso, el análisis del mercado. Igual, sigue siendo un índice definido que orienta la recolección de datos. Si en el transcurso del desarrollo, de la búsqueda de la información y darle más coherencia, necesitamos modificar este índice, no hay ningún problema. Lo modificaremos para que se pueda entender debidamente nuestro plan de negocio, ¿correcto? Y de esa manera nosotros podamos orientar precisamente el interés y la decisión final acerca de nuestro plan de negocio. Tengamos presente que acá todos estos puntos buscan cubrir todos los aspectos que tienen que ver con el mercado, ¿no? de chocolate en Estados Unidos. Y hemos empezado desde una función mayor, es decir, mercado mundial de chocolate, hasta llegar finalmente al precio en el punto de interés, que en este caso es los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto orienta precisamente el siguiente paso, la recolección de datos. Y la recolección de datos, pues precisamente tiene que ver mucho con el desarrollo ya de los instrumentos para poder recabar información, recabar datos que influyen fundamentalmente en responder los puntos anteriores, ¿no? Y para ello nos servimos precisamente de fuentes de información como primaria y secundaria. Primaria, que pueden ser encuestas, cuestionarios, entrevistas de profundidad, ¿no? Y secundarias como revistas, la página web o internet, estudios que podamos encontrar ya sea en las bibliotecas o las universidades, ¿no? Como también tesis. También hay tesis que podemos encontrar precisamente en las universidades o bibliotecas de las universidades, como también en internet. Pero es importante tener una fuente fidedigna. No vamos a traer estudios de cualquier lugar de la web, por decirlo así. Tienen que ser fuentes fidedignas, ya sea de las universidades o revistas acreditadas, ¿no? Estudios, como ya se vio en su momento, que se encuentran en páginas, por ejemplo, de CISEX, ¿no? Hay estudios de mercado o de producto, caracterización de productos en mercados determinados que podemos encontrar en CISEX. Entonces, estas fuentes secundarias nos sirven de mucho para empezar a orientar precisamente nuestras encuestas, ¿correcto? Orientadas precisamente a responder en general el índice previo que ya hemos
que ya tenemos definido, ¿correcto? No es que nosotros vamos a imaginarnos el índice, nosotros ya tenemos un índice previo, ¿correcto? Que busca precisamente responder acerca, por ejemplo, ¿no? De la estructura del plan de negocio, el análisis del entorno. Y cuando hablamos del entorno en su momento, hablamos acerca de la situación económica, la situación social, la situación legal de nuestro país, ¿no? Como también del país, en este caso, de interés, que son los Estados Unidos, ¿correcto? Cómo está el aspecto tecnológico en lo que se refiere precisamente a nuestro producto, ¿correcto? Entonces, todos esos aspectos es que se buscan en fuentes, ya sea a través de las encuestas o fuentes primarias o a través de fuentes secundarias, ¿correcto? Y cuando hablamos de fuentes primarias, por ejemplo, se ha determinado que no vamos a vender nosotros directamente en los Estados Unidos nuestras tabletas de chocolate, ¿correcto? Vamos a vender a nuestros distribuidores, a distribuidores en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que buscar entrevistar a personas que tengan experiencia, que son representativas y que además nos van a orientar debidamente para poder nosotros desarrollar la información para poder tomar decisiones. Por ejemplo, ¿no? Se indicó que se van a hacer entrevistas de profundidad a especialistas y representantes propios del comercio internacional ligados precisamente al desarrollo de los productos derivados del cacao, y para eso nosotros tenemos que diseñar nuestro cuestionario de preguntas. Por ejemplo, ¿qué conocedores nosotros vamos a entrevistar? Entre varios, correcto, entre varios tenemos al señor Eric Aponte. ¿Quién es Eric Aponte? Pues el director de la Oficina Comercial de Perú en Miami, que cuenta con más de 4 años supervisando y promoviendo el desarrollo comercial de empresas peruanas en 11 estados de los Estados Unidos y el Caribe. Entonces, esta persona pues promueve el desarrollo comercial de muchas empresas peruanas, y en este caso nosotros que queremos entrar al mercado norteamericano, ¿no? A la zona de la Florida, es que es importante para nosotros saber de primera mano cómo es que podemos nosotros incursionar precisamente, ¿no? A través de nuestro producto en el mercado norteamericano. Entonces esta persona, que es parte de la agregaduría comercial de Perú en Miami, ¿no? En los Estados Unidos, nos puede ayudar, ¿correcto? Tiene mucha experiencia y de esa forma nosotros podemos recabar inputs muy importantes para poder nosotros tomar decisiones. Por ejemplo, otra entrevista que vamos a realizar, o que se realizó en su momento, pues es al señor Pedro Arana. ¿Quién es el señor Pedro Arana? Es un chocolatier reconocido en el ámbito de la gastronomía peruana, que también impulsa el cultivo de cacao orgánico en las comunidades agrícolas en el Perú, ¿correcto? Entonces, esta persona también sabe, por ejemplo, de los gustos y preferencias, ¿no? De las personas que, pues, prefieren el chocolate peruano, ¿correcto? Y sobre todo en esta zona de los Estados Unidos, ¿no? En la Florida. Entonces, es otra persona a quien también vamos a preguntar acerca de las preferencias del consumidor norteamericano, de las condiciones de fabricación del chocolate, de qué preferencias o tendencias puede haber en el consumo del producto. Como hemos podido ver, ¿no? Acá nosotros deseamos saber las tendencias del mercado, cómo es el consumidor de Estados Unidos, incluso condiciones de acceso a Estados Unidos nos podrá ayudar, ¿correcto? Y para eso, pues, tanto el señor Eric Aponte como Pedro Arana, conocedores de esos temas, le haremos las preguntas y teniendo más opiniones, pues podremos contrastar la información que estamos recabando, ¿no?
Por otro lado, es importante definir también, ¿no? A una empresa que ya tenga experiencia. Por ejemplo, Giuseppe Casinelli, gerente general y socio fundador de la empresa chocolatera Maraná. La empresa ya ha iniciado un plan de internacionalización y apunta a comenzar a distribuir sus productos a Estados Unidos y Europa. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo vas a preguntar a tu competencia? Para nada. La verdad que en este medio todos estamos para apoyarnos, porque el mercado es inmensamente grande, por decirlo exageradamente, ¿no? Es muy grande. Como ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, que nuestras exportaciones no cubren ni el 5%, apenas el 1 o 2% de lo que Estados Unidos eh, importa del mundo, ¿no? Importa bastante acerca de tabletas de chocolate y otros productos derivados del chocolate, importa bastante, ¿no? Y nosotros apenas el año pasado, si no me equivoco, hemos exportado cerca de 15 millones de dólares, ¿correcto? Entonces no es mucho, ¿no? Entonces eh, debemos, pues, incrementar nuestra presencia en los Estados Unidos y para eso debemos también relacionarnos y apoyarnos con personas que tienen la misma experiencia, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Qué impedimentos tuvieron? ¿Qué pudieron mejorar, ¿no? Acerca de su exportación, ¿correcto? Para que de esa manera nosotros podamos tener una información vital que nos permita precisamente capitalizar y en realidad pues desarrollar una red de contactos para que de esa manera minimicemos nuestros riesgos, eliminemos, digamos, la mayor cantidad de errores que podamos tener pensando solos, ¿no? Y de esa manera poder tener el éxito necesario para poder exportar. Entonces, estas entrevistas tienen que diseñarse previamente un cuestionario, ¿no? Entonces, incluso encuestas, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Para poder saber las preferencias, pero este es en el consumidor final, ¿no? Por ejemplo, queremos saber el género, qué producto consume, su edad, qué frecuencia, la ubicación, el recordatorio de marca y la participación de mercado acerca de qué marca recuerda normalmente y qué marca consume normalmente, porque son dos cosas distintas, la que recuerda y la que consume. Podrá recordar una marca, pues siempre está en su cabeza, pero normalmente no consume esa marca, consume otra. ¿Por qué? Porque no está esa marca, ¿no? En el medio en el cual normalmente se mueve. Entonces eso puede generar una oportunidad, ¿no? Tiene una predilección porque la recuerda o porque tiene, en otras palabras, hay una alta publicidad acerca de una marca, pero no tiene finalmente esa presencia en el medio y eso también para nosotros es muy importante, considerando pues que hay esa oportunidad de abrir, digamos, otro frente para poder abastecer a nuestros consumidores, ¿no? O potenciales consumidores. También, por ejemplo, ¿no? Mencionen ahora importantes 5 características que debe tener el producto que usted elija. Y acá pues indicará, por ejemplo, etiqueta, supongamos, ¿no? Un buen etiquetado, un buen sabor, eh, por ejemplo, que esté en varios puntos de venta, ¿no? Y así, N opciones que podrá mencionar precisamente el consumidor final para que nosotros también vayamos orientando, en otras palabras, pues la preferencia de nuestro distribuidor o punto final. Y finalmente el marketing mix en lo que respecta a encuesta de los consumidores finales, cuánto estaría dispuesto a pagar por producto, en qué medios usted se entera del producto, en qué lugares compra el producto y en qué presentación le gusta, ¿no? Su producto. Entonces, todos estos puntos nos ayuda a ir perfilando, ¿qué cosa? El diseño, presentación, precio, puntos de venta del producto, ¿correcto? Y por otro lado, nosotros debemos diseñar también nuestro cuestionario para hacer las entrevistas de profundidad. Y acá precisamente pues empezamos también a recopilar información acerca de, por ejemplo, ¿no?
los principales distribuidores en Estados Unidos, ya que ellos tienen ese contacto con estas empresas, y aparte que puedan tenerla o no, nosotros también ya empezamos a orientar acerca de estadísticamente quiénes pueden ser estos principales distribuidores, cuáles son las principales marcas de chocolates en Estados Unidos, ¿no? Cuáles son las principales preferencias del consumidor de chocolates en Estados Unidos. Y esto es muy importante porque nos va a indicar de qué manera es que empieza a decidir su compra, ¿no? Como por ejemplo la siguiente pregunta: ¿cuáles son los principales criterios de decisión de compra del consumidor de chocolates en Estados Unidos? Una cosa es qué le gusta y otra cosa es cómo decide, ¿correcto? Pues decidirá por la presentación, decidirá por lugar de compra, decidirá por distintos aspectos, y las preferencias pues indicará acerca de atributos subjetivos como si la empresa o la marca tiene, digamos, es de origen natural, ¿no? Está marcado por tendencias, en otras palabras, ¿no? De qué procedencia es el chocolate, ¿no? Eh, por ejemplo, indicará si es orgánico o no es orgánico, si le gustan los productos orgánicos, si le gusta, no le importa que sean orgánicos, y esos detalles, ¿no? Que se empiezan a perfilar al consumidor. Y por otro lado, pues también, ¿cuáles son los principales puntos de, puntos de compra o venta, ¿no? Del consumidor de chocolate? ¿Le gusta comprar por internet? ¿Le gusta comprar en supermercados? ¿Le gusta comprar en ferias? ¿Cuál, cómo es que está orientado precisamente la plaza para el consumidor de chocolates en los Estados Unidos? Y de esa manera nos empieza pues a perfilar acerca de cómo nosotros vamos a cubrir o distribuir nuestro producto, con quién debemos coordinar, y saldrán pues estas opciones de distribuidores que tienen un alcance masivo, ¿no? En los Estados Unidos, es decir, que tiene presencia en varios estados, pero sobre todo en un lugar específico que ya hemos orientado, que es la Florida, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir desarrollando precisamente el contenido de la estructura de la información mediante preguntas orientadas a responder precisamente parte o gran parte de la estructura del plan de negocio. Entonces, estas encuestas o cuestionarios lo podemos hacer telefónicamente o mediante pues correos, ¿no? Correos o páginas orientadas precisamente a este propósito. Tenemos SurveyMonkey, ¿no? Que permite precisamente recolectar esa información de manera online y pues darle la facilidad a los interesados o personas que comprometidas con este proyecto para poder responder precisamente nuestras necesidades de información. Pero las entrevistas de profundidad es un mecanismo, digamos, directo y en forma real. O sea, en tiempo real se desarrolla una entrevista de profundidad y busca precisamente tratar de averiguar finalmente a qué más está orientado, ¿no? Los principales distribuidores o las principales marcas. O sea, no solamente responde de manera final o limitada cuáles serían esas marcas, puede indicar por qué son esas marcas las principales. Y así nos va abriendo un ramillete de información que nos permite desarrollar y orientar precisamente el contenido del plan de negocio. ¿Cuáles son las principales preferencias del consumidor de chocolates? Pues indicará que son 5, supongamos, y la entrevista de profundidad permite explicar por qué. E incluso no solamente va a indicar por qué, sino que puede indicar que ha tenido un tiempo esa preferencia y luego cambió a otras preferencias, y que sus criterios de decisión también han cambiado en el tiempo, y nos va a indicar por qué. Entonces, por eso la importancia de desarrollar un cuestionario para desarrollar entrevistas de profundidad, sobre todo en mercados que no conocemos mucho
y que además, precisamente, es importante el acompañamiento de expertos. Y precisamente, cuando tengamos ya la reunión con los expertos, hay que desarrollar ese tipo de técnica, porque es todo un libro abierto que nos permitirá ir perfilando el contenido de nuestro plan de negocio. Y es que de esa manera nosotros, por ejemplo, cuando indicamos cuáles son los principales puntos de compra del consumidor de chocolate, nos va a decir, pues pueden ser tres: supermercado, ¿no? Por otro lado, puede indicar que pueden ser Starbucks, supongamos, ¿no? Starbucks, ¿no? O sea, los lugares de café y chocolate, ¿no? O sea, de bebidas calientes, ¿correcto? Y por otro lado, podrá indicar y delivery, supongamos, ¿no? O sea, compras online, un 11%. Ah, caramba, no es nada especial. Entonces, nos va a ayudar finalmente a que podamos nosotros ir estableciendo la forma de llegar al cliente o al consumidor final. Y veremos qué distribuidor tiene muy bien orientados esos canales, ¿no? Esos canales de venta. O sea, nos va a permitir decidir qué distribuidor tiene más conocimiento de esos canales de venta, ¿correcto? Y de esa forma nosotros podemos ir orientando mejor nuestra información. Y por eso también la información que podemos recabar a través de la fuente secundaria también es importante para contrastar precisamente qué estudios ha habido previamente a ello. Y en realidad las fuentes de información secundaria son en realidad una de las primeras que nos va a ir orientando acerca de las preguntas que debemos hacer para poder contrastar y actualizar justamente esas preferencias, esos gustos o tendencias que tiene el mercado de chocolates en los Estados Unidos, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Acá mencionamos una bibliografía, ¿no? De Emmanuel Afoakawa, que indica chocolate y ciencia y tecnología del chocolate, ¿correcto? De Nestlé, ¿no? Otra, ¿no? 10 razones de compra del consumidor orgánico, ¿no? 10 razones de compra del consumidor orgánico en los Estados Unidos, ¿no? Indica la fuente. Entonces, eso también nos va a ir orientando si es verdad o ha cambiado esas razones de compra, ¿no? Y esto nos va a ayudar precisamente a estructurar la presentación de nuestro producto, ¿no? Y no solamente el diseño del producto, sino la etiqueta, el sabor y otros factores más que pueden ir indicándose en este libro o en esta bibliografía y que debemos contrastar con lo que nos dice precisamente los especialistas. Entonces, las fuentes secundarias son muy importantes, ¿no? Otro también, ¿no? El Link Trading Group, ¿no? El análisis del mercado del producto chocolate orgánico, ¿no? O sea, analizan el mercado del chocolate orgánico, ¿correcto? Y es un estudio del Link Trading Group, ¿no? En Miami. Fíjense, muy importante, ¿por qué? Porque ya nos va orientando acerca de cómo es que este mercado se desarrolla, cuál es su tendencia, y va a responder precisamente mucho de lo que estamos buscando precisamente en el mercado norteamericano, ¿no? Cómo es el consumidor estadounidense, cómo es el mercado de chocolate orgánico, qué condiciones de acceso. O sea, nos va a ir orientando para poder responder estos aspectos. Pero recuerden, no es suficiente con averiguar precisamente, no es suficiente averiguar de fuente secundaria el contenido acerca precisamente de nuestra estructura. Es importante, ¿qué cosa? Estructurar una serie de preguntas orientadas, ¿para qué? Para que puedan responder nuestros especialistas. Los especialistas, que son las personas que están continuamente, como dicen, en campo, desarrollando nuestro tema en un punto específico, es que nos van a confirmar precisamente estos estudios o reconfirmar en todo caso para que nosotros podamos llegar a conclusiones determinadas, ¿no?
Y es justamente el siguiente paso, ¿no? Analizar la información que recabamos tanto de fuente primaria como de fuente secundaria. Y la debemos ir estructurando. ¿De qué manera? A través de tablas, cuadros estadísticos, listas y gráficos. ¿Por qué esto es importante, esta fase? Porque nos ayuda a ordenar nuestros datos o información y facilita precisamente el análisis para poder llegar a una conclusión. Facilita precisamente entender el motivo por el cual hay ciertas tendencias o a dónde se están orientando, digamos, en el futuro estas tendencias. Vamos a ver algunos ejemplos precisamente, ¿no? Acerca de tablas, cuadros estadísticos, ¿correcto? Por ejemplo, acá tenemos un gráfico que resume de manera muy bien detallada, ¿no? Las 5 marcas más representativas en el mercado, ¿no? De el chocolate. Hershey, que tiene una presencia o participación de mercado del 7.2%, Ferrero 9.5%, Nestlé 10.2%, Mondelez 13.5% o 7, perdón, y Mars 14.4%. Desde el menor porcentaje al mayor porcentaje, que en total suman, a ver, 25, 35, 36, 46, más del 50% de el mercado, ¿no? Chocolatero. 5 empresas representan más del 50% de participación de mercado a nivel mundial. Y indica, ¿no? En el año 2016, la venta de chocolate generó 98 mil millones de dólares. Fíjense, 98 mil millones de dólares representó este mercado a nivel mundial. Es muy representativo, es bastante grande, ¿no? El país donde más se consume chocolate por persona, 9 kilos por persona en Suiza. Nosotros hemos elegido Estados Unidos por algún motivo, ¿no? Ya veremos los motivos, en todo caso. Estableceremos que hay una preferencia por el cual vamos a Estados Unidos y no vamos a Europa, en otras palabras, ¿no? Pero fíjense, 9 kilos per cápita en Suiza. Es el país con más consumo. Que a nivel global, dice, ¿no? 5 millones de toneladas de cacao al año, ¿no? A nivel global se produce casi 5 millones de toneladas de cacao al año. Fíjense que es bastante grande, ¿no? Nuestra producción en Perú, ¿cuánto será? Ya lo averiguaremos. Y el país donde más se produce cacao, Costa de Marfil. 2 millones de toneladas en el año 2017. Recuerden que Perú es el segundo país productor de cacao orgánico. Cacao orgánico. Acá en este caso Costa de Marfil produce cacao que son 2 millones de toneladas de cacao que no es orgánico, ¿correcto? Entonces es muy importante tener presente precisamente estas estadísticas porque nos van orientando justamente nuestra estructura, plan de negocio, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos acá una tabla, ¿no? Donde establecemos qué países tienen, ¿no? El volumen de ventas de golosinas orgánicas en $, ¿no? En el año 2010 hasta el año 2014. Tenemos Canadá, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Japón, Holanda, ¿no? El mercado de golosinas orgánicas, ¿no? ¿Por qué hablamos de orgánicos? Porque precisamente nosotros queremos vender tabletas de cacao orgánico. No es solamente tableta de cacao. Ya las tendencias del mercado orientan a que requieren precisamente cacao saludable, que garantice que su salud no se va a ver comprometida. El cacao, el chocolate, mejor dicho, chocolate de cacao, está orientado precisamente con un producto benéfico a la salud y que garantiza no solamente energía, sino también salud. Y de esa manera está posicionada. Acá tenemos otro ejemplo, una tabla estadística, ¿correcto? Donde muestra los exportadores de paletas a Estados Unidos,
¿no? ¿Cuánto ha sido el nivel de ventas, ¿no? El año 2015, cerca de 2,5 millones de dólares se ha vendido el año 2015 en tabletas de chocolate, en ese de producto que estamos interesados en exportar. El año 2016 bajó a 2 millones aproximadamente. El 2017 ya empieza a subir. El 2018 sube a casi 2,5 millones. El 2019 pasó los 2,5 millones. Fíjense. Y el año 2020, perdón, es que, bueno, por la situación justamente de la pandemia, es que ha paralizado muchas actividades en varias empresas, ¿no? Entonces ha frenado, digamos, nuestras exportaciones. Pero no significa que otros países no hayan dejado de exportar. También tenemos competencia, ya que el mercado de Estados Unidos es muy, muy grande, ¿no? Come bastante. Entonces, nosotros debemos organizar nuestra información en ese tipo de estructuras, en este caso, cuadros estadísticos, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los principales exportadores de tableta de cacao a los Estados Unidos en el año 2019? Y tenemos Nestlé Perú. Cerca del 73% de los exportados ha sido Nestlé Perú, ¿no? Seguido por Corporación Gerón, con 6% de la exportación. Ustedes dirán, de 2,5 millones, es poquísimo, pero recuerden, esto es cacao orgánico, o sea, productos derivados de cacao orgánico, tabletas de cacao orgánico. Como se indicó en su momento, no es que abunde el cacao orgánico, toma su tiempo incluso su cultivo y cosecha, ya que crece de una manera silvestre, sin intervención de químicos. Entonces, por eso es que su producción es bastante limitada, pero en continuo crecimiento. Entonces, en tercer puesto está Cacao Valley SAC. Organiforest y Teobroma, que hablamos en su momento, como un posible, como parte de nuestro plan de contingencia para que nos ayude a elaborar precisamente las tabletas. Ellos también exportan a los Estados Unidos, ¿no? Entonces ya tiene experiencia, ¿no? Tiene experiencia precisamente en los mismos productos, y como indicamos, ustedes se preguntarán por qué vamos a pedir a nuestra competencia que nos hagan nuestro producto. Como les dije, el mercado es tan amplio que entre todos se dan la mano. No podemos, digamos, cohibir o prohibir o evitar apoyar, digamos, apoyarnos entre nosotros, porque el mercado finalmente de proveedores es bien pequeño, ¿no? Entonces, no siempre vamos a tener suficiente capacidad de producción y tenemos que ver cómo apoyarnos entre todos, ¿no? Pero sin caer, digamos, en exageraciones, como ya vimos, Teobroma es una opción que nos podría ayudar en su momento, si en caso nuestra capacidad no es suficiente, ¿no? Entonces, es importante, como indicamos, tener claro quiénes son los principales exportadores en este caso. Lo podemos presentar de esta manera, ¿no? Para que finalmente, estructurando debidamente nuestros cuadros representativos, nosotros podamos ordenar esas ideas y hacer conclusiones relevantes. Pero las conclusiones tienen que tener este aspecto, que sean relevantes, basados en fuente de información. No podemos hablar de cualquier cosa que no sea lo orientado a nuestro tema. ¿Y cuál es nuestro tema? Precisamente, ¿no? Toda estructura orientada debidamente según este contenido, en este caso el punto análisis de mercado, nosotros tenemos que hablar del mercado de chocolates orgánicos o las condiciones de acceso, principalmente va a indicó acá nuestras conclusiones de cada punto, es decir, que vamos a escribir en cada punto, tiene que ser relevante, orientado al tema específico del objeto en mención. En este caso, ¿cuál es el objeto de trabajo? Las tabletas de chocolate. Y tenemos que hablar con datos relevantes, orientados al tema de cada parte de la estructura
el plan de negocio en base a fuentes de información. Y acá vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la parte de la industria mundial del chocolate, se indica, en el 2016, la industria mundial del chocolate generó ventas por 98 mil millones de dólares, lo cual destaca en relación con otras industrias del rubro, como la usina de azúcar, que alcanzó 63 mil millones. Fíjense que estamos poniendo en contexto precisamente a la industria mundial del chocolate frente a las golosinas de azúcar, que vendieron menos, pero no deja de ser menos relevantes, ¿no? E incluso la venta de goma de mascar obtuvo 25 mil millones. Estamos hablando precisamente de nuestra industria en comparación a otras para entender el tamaño y volumen de nuestro negocio, ¿no? Estima que para el año 2019 crezca hasta los 125 mil millones, principalmente soportándose en las regiones Asia-Pacífico y Latinoamérica. Pero indica precisamente que en esta magnitud de crecimiento, esta proyección, ¿no? Cabe notar que 5 empresas concentran casi el 55% del mercado mundial del chocolate, ¿no? De la industria mundial del chocolate, según el Monitor del año 2018. Entonces, fíjense que tenemos la fuente de información y que estamos hablando en base a fuentes de información real y que la información que estamos indicando no la estamos inventando, estamos deduciendo de lo que estamos precisamente estructurando los datos, ¿correcto? Ahora tenemos otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de lo que vamos a escribir en la parte principal de distribuidores y puntos de venta, ¿no? Dice, tomaremos la recomendación de Marta Sesmero y Eric Aponte, quienes coinciden en que el distribuidor a seleccionar debe contar con una cobertura a nivel nacional y con conocimiento del mercado del estado de Florida, el cual sugieren que sea nuestro punto de entrada. Y esto según la fuente de la Bari del 2016, ¿no? En el apunte E y el apunte D. Correcto. Hablamos siempre de nuestra fuente de información, ¿ya? Seguido dice, al respecto, Walter Franco señala que lo más adecuado es iniciar el despliegue en una zona geográfica acotada con un solo distribuidor, en función de la rotación. Se irá ampliando el alcance de la distribución. Por ello, se revisaron los canales de distribución, puntos de venta y análisis de precios del estado de Florida. Y nuestra fuente de información es el Link Trading Group del año 2015. Entonces, todo esto nos permite precisamente ir cubriendo todos los puntos de nuestro plan de negocio. En este caso, con Marta Sesmero y Eric Aponte, hemos hecho entrevistas de profundidad. Igual con Walter Franco, también hicimos entrevistas de profundidad según nuestro cuestionario, que dice que lo más adecuado es iniciar en una zona geográfica definida, porque no tenemos una suficiente capacidad de producción, o sea, no una inmensa capacidad de abastecer incluso a un solo distribuidor, no podemos abastecerle para que llegue a todos sus puntos de venta. Por eso está indicando que debemos llegar a un lugar específico, en este caso a la Florida, ¿correcto? Y de esa manera poder capitalizar mejor nuestros esfuerzos, ¿correcto? Y de esa manera tendremos una orientación más específica a los clientes de zona. Si estamos hablando de la Florida, pues es un segmento económico con un alto ingreso, ¿no? Y que además son personas más preparadas, o sea, tanto a nivel de preparación como economía, es un segmento mediano alto, ¿no? Es bastante representativo, que va a cubrir nuestras expectativas incluso de precios, ¿no? Y que de esa manera pues nos conviene, como dice Walter Franco, irnos a un lugar específico, ¿no? Como vimos, empezamos a hacer ya el llenado de cada punto correcto, cada acción a través de las encuestas. Y estas encuestas nos sirven para reafirmar la información
que ya teníamos como información secundaria, podemos tener información secundaria, pero que cubre todos los aspectos, ¿no? Pero es importante contrastar con la información o los datos que nos puedan alcanzar los especialistas. Esto es muy importante, de lo contrario, nuestra información, nuestro plan va a ser muy sesgado, incorrecto o incluso corto acerca de lo que nosotros queremos finalmente comunicar para tomar decisiones, ¿no? Entonces, sobre todo, si vamos a exportar a Estados Unidos, tenemos que tener una buena asesoría de los especialistas para que de esa manera podamos nosotros minimizar nuestro riesgo, ¿no? de, de, de fallar, ¿no? Y en otras palabras, lograr pues las ventas que esperamos, ¿correcto? De esa manera que nosotros pretendemos desarrollar y cumplir el llenado de nuestro plan de negocio para que de esa manera estamos con ya sea con futuros inversionistas o tener nuestro plan de desarrollo operativo muy claro. Es importante saber analizar la información, usarla a través de estos gráficos o tablas estadísticas, ¿no? Cuadros estadísticos, correcto. Entonces, en principio es importante tener un objetivo claro, ¿no? Debe tener un objetivo claro, que en este caso es, pues, la comercialización de tabletas de chocolate de cacao orgánico. Y para ello, con la investigación de mercado, pues, tener claro precisamente cómo piensa el consumidor, ¿no? Qué preferencias existen en este mercado. Y una vez teniendo claro ese objetivo, ¿no? Que involucra estructura de presentación, pues empezar a recolectar esa información, ¿no? Y hay que estructurar previamente, pues, como se indicó, los cuestionarios, encuestas, para poder contrastar contra la fuente de información secundaria, ¿correcto? Y como se indicó acá, ¿no? Contrastar y evaluar. Analizar para poder concluir de acuerdo a lo encontrado, qué es lo que nos está indicando la realidad, que nos está orientando acerca de las preferencias del consumidor de chocolate orgánico en los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, como se indicó en su momento, pues que sea de origen orgánico y que sea incluso específico de un país, de preferencia Perú, Brasil, ¿no? Porque entienden que en esos países hay un mayor respeto por, o en todo caso, por cuidar el medio ambiente, ¿no? Y de esa manera puede garantizar que va a ser orgánico, ¿correcto? Y de esa manera nosotros podemos ir concluyendo, ¿no? Debidamente para tomar las acciones orientadas al éxito de la comercialización de este producto. En su momento también se identificó que es un consumidor que desea que que la producción, el cultivo y la comercialización del cacao orgánico haya sido en términos justos, ¿no? En términos sociales equilibrados, y que no esté dañando el medio ambiente, ¿no? Entonces hay una preferencia porque se cuide el medio ambiente, ¿no? De esa manera poder garantizar precisamente que el consumir estos productos le va a hacer, no solamente le va a hacer un beneficio a su salud, digamos positivo, sino también que está contribuyendo al medio ambiente y a la comunidad en la cual se desarrolla el cultivo del cacao orgánico, ¿no? Entonces, se va a sentir satisfecho con el impacto, no solo para él, sino también a la comunidad de la cual es origen precisamente estos chocolates, ¿no? Entonces, todo eso nosotros debemos saber
captarlo, ¿no? Y eso lo podemos recabar a través de las encuestas y cuestionarios para las entrevistas de profundidad con los especialistas. Entonces, en principio, eso lo quería compartir el día de hoy con todos ustedes para que puedan elaborar su plan de negocio adecuado, ¿no? Teniendo una estructura. Recuerden que este es un ejemplo de la estructura del plan de negocio, ¿correcto? Puede haber otra estructura para realizar el negocio, ¿correcto? Pero seguimos en la misma lógica, establecer un mecanismo y cómo vamos a recolectar nuestra información. Si solamente va a ser información de fuente secundaria, hay que tener mucho cuidado que la información esté actualizada y debidamente orientada a nuestro objetivo. Pero es importante también saberla contrastar con los especialistas, como se indicó a través del cuestionario y realizando las entrevistas de profundidad. Y si vamos a ir pues a los consumidores, las encuestas orientadas precisamente al producto, ¿no? De esta manera poder contrastar información que estamos buscando a través de las secundarias y hacer una adecuada presentación de nuestros datos para que podamos tener conclusiones adecuadas acerca de nuestro plan de negocio. ¿Correcto? Entonces, en principio, eso es lo que yo quería comentarles. Y como se indicó hace un momento, pues ya sabemos dónde recabar la información, ¿no? De fuente secundaria, tenemos muchas fuentes, no solamente CISEC, también tenemos la Cámara de Comercio, tenemos también páginas extranjeras, por ejemplo, en la página de Chile, que ya se vio hace un momento también, que explicamos, ¿no? De Costa Rica, de Ecuador, de España, ¿no? Hay estudios de mercado que también respaldan, digamos, nuestra investigación, ¿correcto? Entonces, eso es lo que quería compartir el día de hoy con todos ustedes. Cualquier pregunta la pueden hacer pues a mi correo o a mi WhatsApp respectivo, ¿correcto? Y bueno, desearles muchos éxitos en su investigación y proyecto de exportación futura. Cualquier consulta, como les indiqué, hacerlo a estos medios y agradecerles su presencia. Y recuerden que la información es vital para poder empezar a desarrollar cualquier emprendimiento y sobre todo y más que nunca que tenemos varias fuentes de información fidedignas, fiables, pero es importante también saberlas contrastar, ¿correcto? Entonces, muchas gracias por su presencia y que tengan unas buenas fiestas, unas bonitas navidades, un buen año nuevo 2021 y a protegerse bastante y ser mesurados en nuestras actividades para mantenernos sanos y saludables. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta pronto.